El grito no era del bebé, era de la madre. Elena Flores apenas había cruzado el umbral en Coyoacán, tragándose el polvo y el tufo a muerte de aquel piso sellado, cuando sintió la mano gélida. No era un fantasma, era la fuerza de una mujer asfixiada, una sombra de 1968 que la empujó con violencia contra la pared, susurrando un nombre que ella reconocía: Isabela. La costurera de 58 años se dio cuenta del horror. La entidad atrapada allí por un pacto de silencio y un infanticidio oculto sabía de su nieta enferma y la amenazaba. ¿Viniste a zurcir mentiras o a salvar tu alma?, parecía preguntar el aire cargado, mientras un pequeño dedal de plata, frío como un hueso, rodaba a sus pies, el precio de una vida. Elena necesitaba desesperadamente el dinero sucio de ese trabajo para pagar la operación de su nieta, pero la sombra no la dejaría salir viva si no rompía el voto de silencio de 5 décadas. Estaba atrapada, confrontando la elección más terrible: proteger la vida de su nieta con dinero maldito o salvar su propia alma de un secreto que, literalmente, estaba tratando de sofocarla. La costurera agarró la llave oxidada y rezó, pero sabía que ahí Dios solo ayudaría a quien tuviera las agallas de gritar la verdad. El aire en Coyoacán, aquella mañana de septiembre, cargaba el peso del polvo antiguo y el olor dulce y melancólico de las flores de cempasúchil que se empeñaban en nacer fuera de época, una señal de que los muertos estaban inquietos y los vivos abrumados. El sol, aplastado por la humedad de la Ciudad de México, apenas rayaba el asfalto de la calle Francisco Sosa, transformando las sombras en mantos pesados que se arrastraban por la fachada de la casa colonial de Elena Flores, una mujer que había aprendido hacía mucho tiempo que la esperanza es una prenda que hay que coser cada amanecer, punto por punto, para que no se desarme. A sus 58 años, con las manos curtidas que ya habían zurcido la vida y la muerte, el mayor miedo de Elena no era el fantasma que decían habitaba el antiguo caserón vecino, sino el golpe seco en la puerta que anunciaba otra cuenta, otra amenaza, el miedo a perder el último de sus tesoros. El destino de su nieta, la pequeña Isabela de 10 años, dependía de un corazón frágil y de una cirugía cara que parecía imposible de pagar con las monedas que apenas cubrían el alquiler y el pan. Por eso, la noticia de un trabajo rápido en efectivo, ofrecido por el siniestro vecino, el señor Ramiro, sonó como la providencia divina que tanto pedía, pero que venía envuelta en un presagio sombrío, como una ofrenda entregada por manos de tierra. El aviso del oficial de justicia, un sobre pardo y áspero, había llegado hacía solo 3 días, marcando el mes final, la línea invisible que separaba a Elena de la pérdida de su máquina de coser, la reliquia que era su única fuente de dignidad y sustento, el motor que impedía que el abandono se instalara del todo en su vida. Esa máquina, una Singer antigua, era casi un miembro de la familia, el altar donde practicaba su fe en la capacidad humana de rehacer lo que estaba roto, cosiendo sueños y remendando tristezas para el vecindario que siempre pedía fiado. Y la idea de verla llevada por un extraño por culpa de una deuda de usura era un dolor físico, más agudo que cualquier pinchazo que sus manos hubieran sentido a lo largo de los años. La cirugía de Isabela, su nieta de ojos grandes y sonrisa de flores de cempasúchil, era la única brújula que la guiaba, la luz al final de un túnel que parecía haber sido cavado con la terquedad de las hormigas que cargan el peso del mundo a cuestas, y cada nota musical que salía de los labios de la niña, que cantaba canciones folclóricas mexicanas, con una voz que parecía vieja y joven al mismo tiempo, era un recordatorio cruel de la urgencia de encontrar la salvación. El piso sellado en el 3er piso del mismo edificio, abandonado desde 1968,
Era el único secreto no contado en esa cuadra donde todos sabían la vida y los milagros de los demás. Y el trabajo de limpieza, ofrecido por Ramiro con una mirada de serpiente que guarda un tesoro, era la salida o la trampa. La propuesta, limpiar el lugar, quitar el polvo de 5 décadas, preparar el apartamento para una venta rápida y recibir al instante la cantidad exacta para liquidar la deuda y adelantar el depósito para la cirugía de Isabela, un valor que, para Elena, parecía haber sido rasgado de las páginas de un cuento de hadas, una fortuna que nunca vería en su vida entera cosiendo remiendos. La duda era un hilo fino de seda que la sofocaba, pues un lugar abandonado por tanto tiempo, con rumores de suicidio y silencios forzados, no era solo un apartamento viejo, era un mausoleo de penas, un pozo de historias no contadas que se alimentaban del miedo de quien osaba entrar allí, y Elena, a pesar de su fe inquebrantable y la firmeza de sus creencias, sentía un escalofrío que no venía del viento helado, sino del olor de algo que estaba atrapado en el tiempo. Pensó en su nieta, en la respiración agitada de la niña tras un pequeño esfuerzo, y supo que la fe era más fuerte que el miedo, que la protección de Isabela era un llamado más alto que cualquier leyenda de fantasma, y con un suspiro resignado y una oración rápida a la Virgen de Guadalupe, aceptó el trato, tomando la llave vieja y fría que Ramiro le extendió, como quien acepta un pacto silencioso con el destino. La llave, oxidada y pesada en la palma de su mano, era el pasaporte al apartamento del silencio, el lugar donde la penuria la obligaría a confrontar un secreto más pesado que la propia muerte. Ella compró aquella hacienda abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Elena vivía en la Ciudad de México, pero sentía que su corazón aún estaba atrapado en el pequeño pueblo de Oaxaca, donde la vida era difícil, pero al menos el aire era limpio, y la gente, aunque chismosa, era más directa en su maldad. En Coyoacán, la opresión era silenciosa, disfrazada por la belleza de las casas coloniales y el verde profundo de los jardines, donde el dinero hablaba más fuerte que la fe, y la bondad era vista como ingenuidad. Un defecto que la vida ya se había encargado de tratar de arrancar de su pecho con cada golpe. Vivía en un pequeño piso rentado, donde el verano se convertía en un horno, y el invierno en una cámara fría que le congelaba los huesos, un lugar que reflejaba su condición de vida, digna en apariencia, pero al borde del colapso financiero, mantenida solo por la terquedad y por las horas interminables encorvada sobre la vieja máquina Singer, con los ojos fijos en la aguja que subía y bajaba como un péndulo de la propia vida. Sus 58 años pesaban no solo en los hombros, sino en el alma, cargando la culpa de una madre que sentía haberle fallado a su única hija, la madre de Isabela. Elena había sido una madre soltera en su juventud, abandonada por el padre de la niña, y la vergüenza y la necesidad la obligaron a aceptar trabajos humillantes y a callar ante las injusticias, lo que, en el fondo, sentía que había debilitado a su hija, dejándola desprevenida para enfrentar el mundo cruel. Y ahora la nieta heredaba las consecuencias de ese sufrimiento silencioso. La enfermedad cardíaca congénita de Isabela no era solo un defecto físico, sino el símbolo de una herida familiar que nunca había cicatrizado completamente, y Elena veía en la cirugía de la niña la última oportunidad de redención, de probarse a sí misma y quizás a Dios, que era capaz de ser la protectora que su linaje de mujeres necesitaba. La vergüenza era su carga más pesada. La sensación de ser un lastre para su hija, de no poder sostener su propia vida sin la dependencia del trabajo de costura, que ahora estaba amenazado de ser llevado por el oficial de justicia.
El piso del tercer piso que el señor Ramiro la había contratado para limpiar era un monumento al aislamiento y al abandono, un lugar donde el polvo no era solo mugre, sino el sedimento de una tragedia que se negaba a ser olvidada por los vivos y por los muertos. Ramiro, el administrador con cara de sepulturero, que vivía de chismes y extorsión de rentas atrasadas, le había ofrecido el trabajo de forma tan furtiva, con una mirada que parecía calcular el peso de su necesidad, que Elena supo inmediatamente que no era un trabajo normal, sino una transacción que involucraba más que sudor y escobas. Era la venta de un pedazo de su paz mental a cambio de la supervivencia de su nieta. El dinero, prometido en billetes vivos y doblados, era suficiente para posponer el colapso y, lo más importante, para dar el primer paso hacia la cura de Isabela, la única persona que daba color y sentido a sus días de labor incesante. Las palabras de Ramiro la habían perseguido. «Solo es limpiar, doña Elena. Nadie entra allí hace décadas. Debe quedar habitable para la venta, y usted, con sus manos de costurera, tiene la delicadeza para quitar la mugre sin romper el silencio». El silencio era la parte que la asustaba, pues un silencio de 50 años, en un lugar donde decían que una mujer se había quitado la vida, no era vacío. Era un grito ahogado que esperaba a alguien que tuviera el valor de escucharlo. Elena se aferraba a su fe y a la imagen de la Virgen de Guadalupe, repitiéndose a sí misma que Dios no desampara a sus hijos y que esa prueba era solo una etapa más para demostrar su fuerza. Tenía que ser fuerte, no por ella, sino por Isabela, su milagro, la razón de su guerra contra el destino cruel. Aquella mañana, al salir para el trabajo sucio, observó la fachada del edificio colonial, con sus ventanas de hierro forjado y la pesada puerta de madera oscura, la arquitectura que parecía absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. Un peso de historia y secretos sobre el barrio que parecía esconder más penas que alegrías. Elena sabía que necesitaba apresurarse, pues el tiempo no perdonaba, y el plazo para la cirugía de Isabela se acercaba tan rápido como la fecha final para el pago de la deuda de usura. Sentía la prisa en el corazón acelerado, en el sudor frío que le corría por la nuca y en la firmeza de sus pasos, que se negaban a flaquear. Ella compró aquella hacienda abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios de qué país o ciudad me estás escuchando hoy, y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. El evento que rompió la rutina de penuria digna de Elena no fue la llegada del oficial de justicia, sino un pequeño pedazo de papel de seda que su nieta Isabela le entregó con las manos temblorosas, un dibujo hecho a cera, pero que cargaba la urgencia de una profecía. En el dibujo había un corazón humano, trazado con una línea fina y frágil, y junto a él una máquina de coser antigua, como la de Elena, pero con un rasgón profundo en la tela que parecía coser, y sobre este rasgón una lágrima oscura goteaba, manchando el papel con el dolor silencioso de la niña. Elena había intentado mantener la desesperación financiera y la amenaza de la deuda lejos de los oídos de su nieta, pero Isabela, con la sabiduría intuitiva de las niñas sensibles, parecía captar el peso de la preocupación que sofocaba a su abuela, y aquel dibujo, con su representación cruda de la fragilidad de su propio corazón y del sustento amenazado de la abuela, fue el golpe final que disolvió su última reserva de duda y la impulsó hacia el apartamento del silencio. Elena tomó el dibujo y lo apretó contra su pecho, sintiendo la punta de las ceras perforar el tejido fino de su vestido, un dolor agudo que era el recordatorio físico de su misión, la prueba de que ya no había tiempo para la duda o el miedo a fantasmas y leyendas antiguas. La deuda del prestamista y la fragilidad del corazón de Isabela
convergían en un único punto de presión, forzando a Elena a encarar el trabajo en el tercer piso como la única ruta de escape, la línea de meta en una carrera contra la miseria y la muerte que se negaba a perder. Era una mujer que había sobrevivido a terremotos emocionales y financieros, y no sería una sombra o el chisme de Coyoacán lo que la haría retroceder. Estaba luchando por la vida y por el alma de su nieta, y eso era un propósito que superaba el miedo a cualquier maldición. El señor Ramiro, al extenderle la llave, con el olor a sudor y algo agrio que intentaba disimular con un perfume barato, parecía la propia personificación de la ambición disfrazada de ayuda, y Elena sintió un escalofrío, pero lo ignoró, pues el sonido de las campanas de la iglesia de San Juan Bautista a lo lejos parecía una bendición distante que la alentaba. Sabía que estaba entrando en un lugar que la ciudad había olvidado a propósito, un secreto que las paredes coloniales querían mantener enterrado bajo el polvo y el silencio, pero la desesperación de una abuela no teme abrir puertas cerradas. Subió las escaleras de piedra oscura del edificio, con las rodillas rechinando bajo el peso de su propio cuerpo y de la escoba que cargaba, sintiendo cada escalón como una penitencia, el último tramo de su jornada hacia la confrontación con el destino. Al llegar al rellano del tercer piso, el aire cambió drásticamente, volviéndose más frío y denso, con el olor inconfundible a humedad antigua y papel deshaciéndose, el olor de algo que había muerto allí y se negaba a descomponerse. La puerta del piso, de madera pesada y agrietada, estaba sellada con un sello de cera que parecía tan viejo como la propia tragedia que allí había ocurrido en 1968. Un sello que Elena rompió con la punta de la llave. Un sonido seco y final que marcó el punto de no retorno en su vida, el momento en que la costurera se transformó en la guardiana de un secreto sofocado. Al abrir la puerta y forzar la entrada, el polvo que dormía hacía décadas se levantó como una nube oscura y sofocante, y el primer vistazo al interior reveló el desorden congelado en el tiempo. Muebles cubiertos por sábanas grises, el rastro de una vida interrumpida, y un silencio absoluto que era más ruidoso que cualquier estruendo. El sonido del trauma esperando ser liberado. Elena, protegiéndose el rostro con un pañuelo y apretando el rosario en la otra mano, encendió la única bombilla débil que colgaba del techo del vestíbulo, y la luz amarillenta solo consiguió transformar las sombras en espectros aún más largos, pero no dudó. Respiró hondo, recordó el dibujo de su nieta y entró, pues su propósito era la única armadura que cargaba contra lo que estaba a punto de encontrar. Ella compró aquella hacienda abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mientras Elena comenzaba a barrer el polvo de un siglo, sintiendo la arena fina pegarse a su piel y a su ropa, una anomalía sutil comenzó a perforar el silencio denso y opresivo de aquel apartamento, haciéndola detenerse y entrecerrar los ojos con desconfianza, pues su oído, agudizado por los años de costura y por los ruidos nocturnos de un barrio antiguo, jamás la engañaba. No era el sonido de ratas corriendo o el viento golpeando las ventanas, era el sonido inconfundible, casi musical, de agujas de tejer haciendo clic, un ritmo constante y cadencioso que venía de la dirección del dormitorio principal, un sonido que, en un lugar donde nadie había entrado en décadas, era un eco fantasmagórico de una actividad doméstica interrumpida bruscamente. Una melodía macabra que anunciaba la presencia de algo que ya no estaba vivo, pero que seguía trabajando. Elena detuvo la escoba a mitad del aire, con el corazón latiendo desbocado en el pecho, y llamó en voz baja. «¿Quién anda ahí? Dios me ampare». Pero el único retorno fue el silencio inmediato, el sonido de la aguja cesando en el instante en que su voz se quebró,
como si la sombra estuviera solo jugando al escondite con su cordura. Intentó racionalizar, pensando que tal vez fuera la estructura vieja del edificio o un vecino excéntrico, pero el sonido había sido muy claro, demasiado humano para ser explicado por la física o la zoología. Era el sonido de una madre tejiendo, tal vez urdiendo la ropa de un bebé que nunca pudo nacer o que fue silenciado. Al acercarse al dormitorio principal, que exhalaba una tristeza más profunda que las otras habitaciones, Elena notó algo aún más perturbador. Encima de una cómoda empolvada, donde la tela cubierta estaba ligeramente alterada, había un objeto minúsculo y frío que brillaba débilmente bajo la luz moribunda de la bombilla. Un dedal de plata, antiguo y trabajado, el tipo de reliquia que pasaba de madre a hija, una herramienta de costura que parecía haber sido colocada allí intencionalmente, esperando por ella. Elena recogió el dedal con la punta del pañuelo, sintiendo el frío del metal penetrar la barrera del tejido, y lo guardó en el bolsillo de su delantal, con la intención de deshacerse de él más tarde, pues aquel objeto, con su belleza y su peso, parecía ser un ancla para la tristeza de ese lugar. Sin embargo, 20 minutos después, mientras limpiaba el vestíbulo, sintió un impulso irresistible de revisar el bolsillo. Y para su asombro y terror, el dedal había desaparecido, pero no se había perdido. Al mirar hacia el dormitorio que acababa de limpiar, allí estaba, de vuelta en la cómoda, brillando exactamente en el mismo punto, como si el objeto estuviera clavado a ese lugar por una fuerza invisible, o estuviera siendo movido por una presencia que la observaba en cada uno de sus movimientos, mofándose de su intento de orden y limpieza. El misterio del dedal que se movía y los sonidos de tejido que paraban cuando ella se acercaba, comenzaron a corroer la determinación de Elena y se vio rezando el Padre Nuestro en voz alta, sintiendo que su fe era la única barrera contra la locura que aquel apartamento intentaba inyectar en su mente. Sentía que el lugar no estaba solo viejo, estaba impregnado de la culpa de alguien, un dolor que se manifestaba como una presión abrumadora en el aire, tratando de forzarla a retroceder. El peor momento llegó cuando abrió la puerta del armario empotrado en el dormitorio principal, y la luz débil reveló solo el vacío y el moho, pero al intentar cerrar la puerta pesada, sintió una presión física sobre su hombro, como si una mano invisible, pesada y fría, estuviera tratando de empujarla hacia adentro, sellándola con la oscuridad del pasado. Elena se giró bruscamente, jadeando, con el rosario en la mano y los ojos desorbitados, y por una fracción de segundo, antes de que la puerta se cerrara, con un estruendo que resonó por todo el apartamento, vio lo que parecía ser una distorsión en el aire, una sombra esbelta y alta que parecía disiparse justo cuando la luz la tocaba. La manifestación de la sombra que no era un fantasma con sábana, sino la energía pura y hambrienta de una culpa que la obligaba a mirar su propio miedo a fallar como madre y abuela. Sabía que necesitaba el dinero, pero ahora el precio parecía ser su propia cordura y su alma, pues la sombra había notado su presencia y no la dejaría en paz mientras el secreto de 1968 siguiera enterrado en el silencio de aquellas paredes antiguas y frías. Cuando Rosa oyó aquel llanto viniendo del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en aquel lugar. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios. El enfrentamiento físico en el armario empotrado del dormitorio principal no solo hizo retroceder a Elena, sino que también despertó en ella un sentido de misión más urgente que la mera limpieza. Se dio cuenta de que aquel apartamento era una celda, y la sombra no era un coco, sino la manifestación de una injusticia clamando por libertad. A partir de ese momento ya no estaba allí solo para barrer polvo, sino para investigar,
para convertirse en la costurera de secretos que desentrañaría lo que había sucedido en 1968, un drama que parecía haber quedado atrapado en el tejido del tiempo, suplicando por un punto final. El objeto que la guió en su búsqueda no fue un mapa, sino el dedal de plata que continuaba reapareciendo sobre la cómoda. Esta vez, al tomarlo, Elena notó que la pieza estaba caliente, vibrando ligeramente en su palma, y al intentar frotarlo con el pañuelo, se dio cuenta de que la plata no estaba solo antigua, estaba grabada. La grabación era minúscula, casi invisible bajo la capa de mugre, pero con sus dedos de costurera logró descifrar las letras AL y justo debajo la fecha 1968. El dedal, la herramienta de su arte, ahora era una pista, un ancla para la identidad de la mujer que murió allí o que había sido forzada al silencio. Elena sintió un escalofrío, pero la urgencia de Isabela, el recordatorio de su nieta con el corazón frágil, era más fuerte que la repulsa a lo desconocido. La búsqueda de algo más concreto la llevó hacia la chimenea del dormitorio, una pieza de mármol oscura, fría y en desuso, cubierta por ceniza de décadas. Al retirar la mugre con el cabo de la escoba, notó que había algo tallado en la piedra, un tallado reciente, hecho con prisa y rabia. Una pequeña y casi imperceptible X rayada en el borde de la chimenea. La única cosa allí que no estaba cubierta por el polvo de 1968, una señal de que alguien había estado allí antes y había dejado una marca, una pista para lo que estaba oculto. Elena tocó la X con el dedal de plata y la sensación fue casi eléctrica, como si el metal hubiera encontrado su par, su punto de partida. Siguió la intuición, arrodillándose y palpando el suelo de tablas de madera alrededor de la chimenea, sintiendo la rugosidad de la madera vieja y el frío del piso, hasta que sus dedos encontraron algo que no era liso, sino que parecía un calzo, una pequeña rendija en la tabla que no correspondía al patrón del piso. Con un esfuerzo que hizo gritar a sus músculos y volar el polvo, logró levantar la tabla suelta, revelando un espacio oscuro y minúsculo debajo del suelo, un escondite que parecía haber sido hecho a toda prisa y que guardaba un tesoro de tristeza. Allí, anidado en la oscuridad y envuelto en un trozo de muselina amarillenta por el tiempo, estaba un diario antiguo, con tapa de cuero gastada y páginas frágiles, el testimonio escrito de quien había habitado aquel apartamento y muerto en su silencio forzado. Elena abrió el diario, sintiendo el olor fuerte a papel envejecido y tinta descolorida, y la primera línea que sus ojos curtidos encontraron la hizo contener la respiración, haciendo que el corazón de abuela saltara en su pecho de forma dolorosa, pues el nombre de la autora, escrito en una caligrafía fina y elegante, no era el de una extraña, sino el de alguien que para su sorpresa y horror tenía un vínculo con su propia historia, Aurora López. ¿Qué revelará ese diario sobre la tragedia de 1968? ¿Y por qué el nombre de la autora está ligado a la historia de Elena? Para descubrir el desenlace de esta historia impactante y entender el misterio de la sombra y del bebé silencioso, tienes que suscribirte al canal y activar las notificaciones para el próximo video. El clímax irrumpió en la oscuridad opresiva del dormitorio principal, un torbellino de polvo y emoción que parecía succionar el aire fuera de los pulmones de Elena, forzándola a una confrontación que no era de fuerza bruta, sino de alma contra alma, silencio contra grito. La sombra de Aurora López se manifestó en su forma más intensa, no como una figura definida, sino como una masa densa de oscuridad arremolinada que cubrió las ventanas, sumergiendo la habitación en una noche forzada, mientras el llanto del bebé, ahora alto y desesperado, parecía venir de dentro de su propia cabeza, un eco de su culpa y del trauma de Aurora.
Elena estaba acorralada entre la puerta y la cómoda, con la prenda de lino manchada y el diario de cuero en las manos, y la presión de la sombra era tan fuerte que la hacía tambalear. Un ataque psíquico que buscaba paralizar su voluntad de actuar, obligándola a callar y huir. En aquel momento de terror absoluto, la imagen del corazón frágil de Isabela surgió en la mente de Elena, más clara que el miedo a la sombra, un motor de amor que superaba el dolor y el pánico, y recordó las palabras de doña Esperanza. «Tienes que coser la verdad». La sombra avanzó, y Elena sintió el frío de una mano invisible apretar su garganta, la misma fuerza que había sofocado a Aurora y enterrado la verdad hace décadas, tratando de impedirle respirar y, crucialmente, hablar. Fue entonces cuando la costurera, en un acto de furia silenciosa y desesperación maternal, no huyó, sino que se tiró al suelo, arrodillándose sobre el polvo de 1968, y agarró el dedal de plata que la había guiado hasta allí, la única arma que le quedaba contra la oscuridad. El dilema moral de Elena se materializó en su mente con la claridad de un cristal. Pudo haber huido en ese instante, llevado el dinero sucio de Ramiro que estaba escondido, y salvado a Isabela de la enfermedad, pero dejando la sombra, el secreto y la maldición del silencio atrapados en ese apartamento para siempre. O podía enfrentar el dolor y el miedo, usar su arte para dar voz al luto de Aurora, arriesgándose a perder el plazo final del pago y, consecuentemente, el futuro de su nieta. Elena miró la prenda de bebé manchada de sangre seca, el símbolo de la tragedia silenciada, y sintió el dolor de Aurora mezclarse con el suyo propio, al dolor de no haber sido la madre fuerte que su hija merecía. La costurera eligió la confrontación moral, la redención por la verdad, tomó el dedal de plata, enhebró una aguja antigua que estaba en el bolsillo de su delantal y con las manos temblorosas pero firmes, comenzó a coser el tejido rasgado de la ropa de bebé, realizando un acto de reparación y luto, no solo por el hijo perdido de Aurora, sino por la madre que se culpaba por haber sido. Cada puntada que daba en la tela era un grito contra el silencio, un acto de coraje que se negaba a callarse ante la injusticia. Mientras Elena cosía, con el amuleto de obsidiana apretado en la muñeca y lágrimas corriendo por su rostro, la sombra se manifestó en su forma más intensa, un vórtice de oscuridad que rugió en sus oídos, tratando de romper la aguja y rasgar la tela. Pero la voluntad de Elena era más fuerte que el miedo. Al dar la última puntada, levantó la cabeza con la voz quebrada pero firme y gritó a la oscuridad que la sofocaba. «Ya no más silencio, basta de silencio. Yo coso la verdad por usted y por todas las madres silenciadas». El grito fue un rompimiento en el tejido de la realidad, y la sombra, al ver el acto de reparación y la valentía de Elena, dejó de girar. No se deshizo en humo o en un destello, sino que se disolvió en un suspiro largo, profundo y aliviado. Un sonido que parecía ser el llanto finalmente permitido de una madre que había sido silenciada por más de 50 años. Y el llanto del bebé cesó junto con el suspiro. Cuando Rosa oyó aquel llanto viniendo del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en aquel lugar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios. El silencio que se instaló en el dormitorio principal, después del suspiro de la sombra, no era el silencio pesado y opresivo de antes, sino un vacío ligero, cargado de paz, como si un peso inmenso hubiera sido retirado de los cimientos del antiguo caserón en Coyoacán, permitiendo que el aire volviera a fluir libremente, llevándose consigo el polvo de la culpa y el sedimento de la tragedia de 1968. Elena estaba exhausta, arrodillada sobre el suelo de tablas, con la prenda de bebé cosida en la mano, pero el dolor físico y el cansancio de los músculos eran superados por la sensación de una limpieza profunda, una redención que había purificado no solo el apartamento,
sino su propia alma, liberándola de la culpa que la perseguía por haberse sentido débil en el pasado. Había cumplido su misión, no solo la de limpieza, sino la de reparación moral. Al levantarse, aún temblorosa, Elena colocó la prenda cosida y el diario de Aurora sobre la cómoda, sintiendo que aquellos objetos habían encontrado su lugar de descanso, el final de su jornada de sufrimiento. La luz del sol, que antes apenas perforaba la humedad, ahora entraba por las ventanas del dormitorio con una claridad inesperada, iluminando los rincones oscuros y revelando que la atmósfera de miedo y opresión se había disipado completamente, dejando atrás solo un apartamento viejo, pero finalmente en paz, libre de la maldición del silencio que lo había aprisionado. La costurera, recordando su deuda y la urgencia de la cirugía de Isabela, recogió sus escobas y trapos, y, al prepararse para salir, sus ojos cayeron sobre la tabla de planchar, una pieza de mobiliario antigua y robusta que había olvidado limpiar completamente. Movida por una intuición que le decía que la justicia nunca falla en recompensar el acto de bondad desinteresada, levantó la tela gruesa que cubría la tabla y, para su asombro, encontró un sobre grueso, viejo y amarillento, escondido debajo de la tabla. Dentro del sobre, doblados e intactos por el polvo o el tiempo, estaban los billetes vivos de pesos y dólares prometidos por Ramiro, exactamente la cantidad que necesitaba para liquidar la deuda y adelantar la cirugía de Isabela, un pago hecho por la propia providencia, o tal vez por la sombra ahora en paz. Elena salió del apartamento con el dinero, pero, crucialmente, salió con el alma limpia y el corazón ligero. Ya no la mujer avergonzada y exhausta que había entrado allí, sino una mujer redimida por el coraje de dar voz a la verdad, probando que la mayor oscuridad que enfrentamos está en lo que nos negamos a ver en nosotros mismos y en el sufrimiento ajeno. Pagó la deuda del prestamista el mismo día y 2 semanas después, la cirugía de Isabela estaba programada, un éxito que curó el corazón frágil de la niña, permitiéndole correr y cantar sin el peso de la enfermedad. La historia termina con Elena en su pequeña taller de costura, el ruido rítmico de su máquina Singer llenando el apartamento con un sonido de trabajo y esperanza, mientras cose un nuevo vestido para Isabela, una tela vibrante, llena de flores coloridas, un contraste absoluto con los tonos grises y sombríos del pasado. La lección era clara y resonante, haciendo eco de la sabiduría de las madres y abuelas latinas. La verdadera fuerza no reside en cuán rico eres, sino en la valentía de decir la verdad y coser la esperanza con los hilos de la justicia moral, probando que el silencio es la verdadera maldición. La bondad de Elena, su coraje al enfrentar no el fantasma sino el miedo y la culpa que la sombra representaba, fue recompensada con la salvación de su nieta y la paz de su propia conciencia. ¿Y tú, mija, tienes algún silencio en tu vida que necesitas zurcir para encontrar tu paz? Si esta historia tocó tu corazón y crees que el coraje y la fe siempre ganan, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y suscríbete para continuar esta jornada conmigo.